Ahora va a exponer la doctora Amalia Fernández Balvis, representante del Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales de Buenos Aires, con su tema El lenguaje gestual en la audiencia. Amalia. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Este espíritu federal de la FAEP hoy nos trajo a Corrientes con una propuesta simple, que es la de venir a proponer una idea procesal que valga la pena ser difundida. Nos piden una idea ante un auditorio así, y la verdad que es un compromiso grande, ¿no? Pero bueno, me alivió pensar en un gaucho que decía, no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde haya. Parece que Steve Jobs lo copió el gaucho mío, porque esta mañana escuché algo parecido, y esto me hizo, bueno, pensar que algo podíamos llegar a traer, a exponer, a compartir un poco con ustedes. Esto de la videograbación de las audiencias y el lenguaje gestual. Concretamente me interesó porque hemos visto que en algunos fueros, en algunas jurisdicciones, ya se ha implementado esto de la videograbación de las audiencias. Y pensé, nos va a permitir la captación del lenguaje gestual, ese lenguaje que todos veíamos en el marco de las audiencias, los testigos, los jueces, etcétera, pero que no lo podíamos volcar en el acta. Y como todos sabemos, lo que no está en el expediente no está en el mundo, así que tampoco podía ser valorado en la sentencia, tampoco revisado por las instancias superiores. Esto, en cambio, parecía, digamos, una innovación y de alguna manera una herramienta más. Y me pareció interesante entonces empezar a estudiarlo. Esto del lenguaje gestual me llevó a conocer, por ejemplo, que no solo el ser humano tiene una forma de expresarse a través de gestos, también los animales, y entonces vi que, por ejemplo, la gente que trabaja con animales esto lo tiene muy claro. Dice, en una oportunidad una persona, un empleado del campo así me dijo, es fácil, uno se da cuenta cuando un caballo es mañero o es mansito, de solo mirarlo. Dice, mire, el caballo está nervioso, aplasta las orejas así para atrás, levanta la cola así como en penacho, da patadas contra el piso, inclusive puede llegar a patear. Ese caballo está nervioso. Un caballo tranquilo tiene los labios relajados, los orificios nasales están dilatados, etc. Son señales que fácilmente permiten reconocer un animal tranquilo. Esto parecía una simplicidad de campo, pero podía ser vital, y de hecho comprobé que podía ser vital, porque en una oportunidad le pedí a un peón que preparara unos caballos para irme hasta la cañada. Florencio, ¿no me prepara unos caballos? Sí, me dice, señora, usted agarre el tordillo, porque es más mansito y no se le va a negar. Yo de pelaje criollo nada, no sé nada, de lenguaje gestual de animales tampoco. Me subí a uno, monté, y cuando el hombre me vio partir, se agarró la cabeza y dijo, ¡ay, la jueza se subió al caballo equivocado! La verdad que la frase me encantó. La jueza se subió al caballo equivocado, dije. Debe ser algo que los abogados se dicen cuando pierden los juicios. Y que sin duda las instancias superiores deben decir, no es que el juez de primera instancia no estudió el caso, se subió al caballo equivocado. ¿Cómo hace? Eso me pregunté. ¿Cómo hace un juez para no subirse al caballo equivocado? En primer lugar, por supuesto, conoce el derecho, iura novi curia. Segundo lugar, hace una correcta valoración de la prueba que se produce en el juicio. ¿Cómo? Conforme las reglas de la crítica, ciencia, lógica, experiencia, observación. Ahí viene lo de la observación, y acá la observación es protagonista. Esto de la videograbación de las audiencias va a permitir un registro de ese lenguaje gestual, de todo eso que se desarrolla y que es una forma de lenguaje y que está presente en las audiencias, y le va a permitir al juez un máximo rendimiento de la actividad probatoria y asimismo una mejor valoración de esa prueba que se produce en el juicio. Reconocí que la ciencia que estudia esto hace más de 50 años se viene desarrollando, se llama kinésica, y entiendo, es una ciencia que hoy resultaría interesante conocer, porque pienso que va a llevar de la mano al derecho, le permite darle estas herramientas de lectura, y creo que no solo le va a permitir, a lo mejor esto puede ser materia de debate, que un juez valore de una forma u de otra. Yo creo que en el marco de una audiencia, esos gestos no pueden resultar irrelevantes y a lo mejor
nos permiten redireccionar una audiencia, detenernos un poco, pensar que, por ejemplo, hay medidas que se pueden tomar en el momento para identificando esos códigos. Me meto entonces en el tema. Todos debemos haber visto muchos de los gestos que yo ahora les voy a contar. Seleccioné solo algunos que son gestos que solemos ver en las audiencias. Fíjense esto. Ante la pregunta al testigo, la dirección de la mirada es un dato interesante, es inmediato. La mirada que se dirige hacia la izquierda nos habla de un pensamiento recordado, de lo que pertenece al pasado. La mirada hacia la derecha es el pensamiento construido o lo inventado. Entonces rápidamente identificamos izquierda, recordado, derecha, inventado. En segundo término, el tema de las ilustraciones, por ejemplo. Está comprobado que cuanto más compromiso con lo que estamos diciendo, mayor es el número de ilustraciones. ¿Qué llamamos ilustraciones? Decimos en un accidente de tránsito, íbamos haciendo maniobras en zigzag. O, espere, chasquear los dedos, por ejemplo, porque la idea no aparece. Espere, sí. Esto, las ilustraciones entonces, significan el compromiso y la espontaneidad de lo que estamos diciendo. Fluye. Está comprobado que, sin embargo, un lenguaje que es cauteloso, que está estudiado, que está, digamos, memorizado, disminuye el número de las ilustraciones. La fórmula entonces sería mayor cautela, menor ilustración. Otro de los señales es el entrecruzamiento de los dedos. Implican una situación, una actitud de defensa, que cuanto más apretados están los dedos, indican que existe una cierta hostilidad. El frotarse la nariz es una forma clara de maquillar la mentira. Es una forma clara de ocultamiento y que en definitiva quien escucha no está convencido o duda de lo que se le está diciendo. O sea, si se frota la nariz uno o el que recibe el mensaje. Otra de las señales es llevarse la mano a la boca, que es tan común y que implica de alguna manera una cierta, digamos, timidez, a lo mejor inseguridad. Es eso. Por supuesto que ahora no se empiecen a acomodar porque yo también lo hice. Rascarse el cuello, por ejemplo, que es una señal de duda de lo que estamos escuchando, no me convence. O, por ejemplo, frotarse los ojos, que es tan claro, frotarse los ojos o frotarse las orejas, que es una forma de bloquear el engaño, bloquear la mentira que estoy diciendo. Es una señal que da el cerebro automáticamente para bloquear la visión de la mentira. Otra de las señales, de los gestos que son tan comunes, y este sí es muy común, es el cruce de brazos. El cruce de brazos que implica, de alguna manera, que la persona está cerrada. Si ese cruce de brazos va acompañado porque cada mano sujeta los brazos, la posición está diciendo, no estoy dispuesto a abrirme. Si esto está acompañado con una cierre de los puños hacia atrás, acá abajo cierro los puños, implica una mayor cerrazón u hostilidad. Y si esto va acompañado con los pulgares hacia arriba, que lo vemos mucho, está indicando, acá mando yo. A esas posturas, ese cruce de brazos, muchas veces se los disimula. ¿Y saben cómo se hace? Es muy común. El hombre se tapa, se sujeta el reloj con los brazos en cruz. Y la mujer cruza en cruz, cruza los brazos por delante de la cartera. Esta es una postura que indica autocontrol. Estas señales, podríamos decir también las manipulaciones. ¿Quién no ha visto que el testigo, la persona que viene a absorber posiciones, empieza, yo le llamo el documento mareado, el documento que le acabamos de dar y lo giran y lo giran? La lapicera, los anteojos. Estas manipulaciones aumentan en la medida que existe una cierta molestia o incomodidad por esa situación. ¿Qué hacer entonces? Yo digo, ante esas señales, por ejemplo, un cruce de brazos como esto, etcétera, el juez puede tomar medidas ahí nomás, por ejemplo, no entrando en la formalidad del acto directamente, sino que, sin embargo, podría decir, bueno, empezar un diálogo más informal, como para distender, porque si no será muy poco lo que puede lograr
con un mensajero en estas condiciones. Por último, con esto no termino, por supuesto, esta posición de sentarse de costado, que lo habremos visto ya tantas veces, sentarse a declarar ante el escritorio del juez en esta posición de desdén, de cierta indiferencia, como diciendo, acá, esto lo tengo muy claro, estoy acostumbrado a venir acá. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que corregir? Por favor, señor, me mira de frente. Y nos está hablando de alguna manera de alguien que está, por lo menos está bastante acostumbrado a venir. Bueno, todo entonces esto dejo planteado como una inquietud como para pensarlo, y me pareció interesante también decirles que cuidado, no solo los testigos y los absolventes van a estar filmados allí y van a quedar en el servidor, también la presencia y la conducción del juez va a quedar grabado y el desempeño del abogado y su conducta dentro de la audiencia va a quedar grabado, no solo para ser valorado en el tiempo de la sentencia, en ocasión de la sentencia, sino también va a tener la posibilidad de ser revisado en las instancias superiores. Dado que he empezado con una alusión al campo y de alguna manera el espíritu federal me inspiró, dije, voy a cerrar esta charla con una payada de 2 estrofas que yo he inventado y que es alegórica a este tema. ¿Jura usted decir verdad? Me pregunta el señor juez, y a fuerza de ser sincero, digo lo que sé primero, y lo demás véalo usted, que peso me firme entero. Si miro, ¿pa' dónde miro? Cruce brazo o ocultador. Si sonrío, tanto peor. Créame, su señoría, no es fácil lo del testigo que queda en un servidor.